Distintas fuentes, amigas y amigos. Aquí dice Odalis, aquí en República Dominicana tenemos un tema musical de Johnny Ventura que se titula Se van. Mariana González de Tudares es el nombre de la hija del presidente electo Edmundo González Urrutia. Y según distintas fuentes le iba diciendo, fue la noche del martes en un procedimiento absolutamente torcido, fuera del Estado de Derecho, en incumplimiento de sus más preciados y elementales derechos, sentenciado supuestamente a 30 años de prisión por cargos de terrorismo, Rafael Tudares. Mariana González, su esposa, que ha sido, tan consistente en clamar por su libertad y la de todos los presos políticos, hoy presenta ante la opinión pública esta carta que vemos en pantalla. Nota de prensa y comunicado formal ante las informaciones extraoficiales que están circulando en redes sociales y medios de información digital sobre el inconstitucional proceso judicial que se sigue contra mi esposo Rafael Tudares Bracho. Voy a darle doble clic a esto. Ahí está. Y voy a hacerle zoom para que ustedes lo puedan leer junto conmigo. A ver, ahí está. Han transcurrido 11 meses desde la detención arbitraria y desaparición forzada de mi esposo Rafael Tudares Bracho. Hoy, 2 de diciembre de 2025, en horas de la noche, he tenido conocimiento de informaciones extraoficiales publicadas en redes sociales y en algunos medios digitales de comunicación sobre la supuesta condena que se le habría impuesto a mi esposo Rafael Tudares Bracho por la pena máxima de 30 años de prisión, por supuestos delitos que habrían sido determinados con base en supuestos hechos que se le atribuyen a mi esposo, que no se corresponden con la verdad y con base en los cuales, como denuncié en su oportunidad en anteriores comunicados, se le imputó injustamente en febrero y luego se le acusó en junio de graves delitos. Rafael es inocente. Ante estas informaciones extraoficiales, cumplo con indicarles que mi abogado y yo estaremos acudiendo ante las autoridades correspondientes a solicitar la información oficial pertinente, no obstante los grandes obstáculos y barreras que se nos han impuesto a nosotros para mantener información sobre el caso y defender los derechos de Rafael. Volveremos una vez más a solicitar información sobre el estado del juicio que clandestinamente se le ha seguido a mi esposo Rafael Tudares Bracho para informar por esta vía lo que al respecto se nos indique y traslade oficialmente. En todo caso, debo indicar que el proceso judicial y juicio penal que se ha venido siguiendo contra mi esposo Rafael Tudares Bracho ha violado flagrantemente sus derechos humanos y garantías establecidas en los artículos 2, 7, 9 y 14 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, el cual fue suscrito y ratificado por el Estado venezolano y que es de aplicación directa y preferente en el ordenamiento jurídico interno venezolano, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la propia Constitución venezolana. Además, ese proceso judicial ha violado el derecho al debido proceso y todos los derechos y garantías establecidos, entre otros, en los artículos 26, 44, 45, 49 y 257 de la Constitución venezolana. Es decir, es un proceso injusto, inconstitucional, ilegal y además nulo, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Constitución. Hasta la fecha, Rafael sigue en situación de desaparición forzada, aunque las autoridades me han informado que estaría en el rodeo. Es más, allí se me ha negado durante todo este tiempo que esté en ese centro de detención. Igualmente, funcionarios y custodios me han negado que esté en el SEBIN, el ICOIDE, en el SEBIN, Plaza Venezuela, o en los centros de detención a los que personalmente he acudido, reiteradamente y periódicamente en persona. No he podido tener comunicación directa ni indirecta con Rafael desde el 7 de enero de este año, fecha en la cual fue secuestrado por funcionarios de seguridad del Estado venezolano en presencia de nuestros 2 niños. Eso sucedió así. Lo bajaron de su carro y dejaron a los niños botados en la calle. Los llevaba al colegio, si mal no recuerdo. Pase lo que pase, seguiré luchando, dice Mariana, por la vida, la libertad, integridad personal y derechos de mi esposo Rafael Tudares Bracho, quien es absolutamente inocente de los hechos y cargos que se le pretenden atribuir injustamente. Mariana González Tudares, venezolana, esposa
y madre. Qué duro, ¿ah? Junto con Rafael Bracho fueron otras personas sentenciadas también así, de este modo. Entre gallos y medianoche, como actúan los delincuentes, en este caso los juristas del horror, que habrán de pagar sus cuentas. Y hay, yo sé, un trabajo de cotejo por parte de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que están en el exilio para que esto no quede impune. Y este señor que está aquí, quien dio una rueda de prensa, me refiero a Tarek William Saab, para quienes solamente me están escuchando. Perdón, rueda de prensa, no, unas declaraciones a BBC, y a quien vamos a escuchar, entendiéndolo bien, más chorreado que el carrizo, desesperado, pidiendo una ayudadita, suplicando ya que pare la presión, porque tiene los nervios de punta. De punta quise decir, se me salió un gallito, disculpe. De punta quise decir. No me malinterpreten. Este señor, que junto con las otras cabezas del Poder Judicial, recuerden que yo siempre, aunque hay más mafias, pero siempre recuerdo Cilia Flores con Iris Varela y un pocotón de gente. Óiganme. Diosdado Cabello con Pedro Carreño y un pocotón de gente y otras mafias. Pero este señor, con todo y lo que esas mafias se están cayendo a mordiscos, con todo y todo, este señor debe rendir cuentas por ello. Mira. Yo apoyo al presidente Nicolás Maduro de manera absoluta como presidente por el ciudadano, como fiscal general de la República, primero para la defensa integral de nuestra nación por la vía de las armas, y en segundo lugar, obviamente, abriendo el diálogo de manera directa y personal entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno, obviamente, bolivariano de Venezuela. ¿Qué dijo él? Que sabía los pormenores del acuerdo de Barbados, invocado por el secretario de Estado Marco Rubio ayer en su entrevista con Fox News. ¿Qué dijo Tarek William Saab sobre cómo irrespetaron el compromiso de dejar libertad a las fuerzas de la oposición para escoger a su candidato presidencial? Porque fue escogida María Corina Machado y eso fue pateado. ¿Qué dijo él sobre el compromiso que habían contraído para que hubiese un clima de paz y de tranquilidad para una campaña electoral? Y lo que hubo fue persecución, apresamientos, exilios, secuestros, ataques violentos. ¿Qué dijo él cuando se robaron la elección y perpetraron el más grave de los golpes de Estado, porque todas las pruebas de la victoria de Edmundo González Urrutia se habían recabado? ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo Tarek William Saab cuando a partir del 29 de julio persiguieron a miles de personas, torturaron a centenares y hasta asesinaron a decenas de ellos? ¿Ah? ¿Qué dijo? Ah, no. Ahora sí. Quiere que haya entendimiento con el felón mayor al cual dice guardar obediencia. Pero qué independencia, qué indecencia, más bien diría yo. ¿Ah? Y disculpen que me ponga así en tan a título personal a calificar este gesto de cobardía. Pidiendo cacao. Que se entiendan, que se entiendan. ¿Para qué? Oigan. Para que de una vez por todas se despeje este clima tan tóxico y delicado que hemos venido presenciando a partir de julio del año pasado hasta... No le digo yo que tienen los nervios de punta. Perdón, se me fue otra vez. Tiene los nervios de punta, quise decir. La fecha. Yo apoyo al presidente Nicolás Maduro. Sí, eso se sabe. Y lo apoyas también en sus crímenes. Por eso eres corresponsable. Y por eso, amigas y amigos, cuando por falta de colaboración de él particularmente, en este tema de la complementariedad por la cual la Corte Penal Internacional abrió una oficina en Caracas en tiempos de Karim Khan. Ahora
Madame Manjame Yan, como se llama el fiscal. Ahora, cuando anuncia que por falta de colaboración, por obsoleto, aquel parapeto de haber mandado gente a la Corte Penal Internacional a la que también estos le estaban mamando gallo, se cierra la oficina. Entonces, bueno, vino primero el comunicado denunciando por ser agencia de Imperial y cometiendo incluso el error, pero el error informativo. Yo le digo, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. En este caso, bueno, que sean unos ignorantes de lo que ha estado ocurriendo, no los exime de que terminemos siendo nosotros calificadores de ellos como imbéciles desesperados que están metiendo la pata. En ese comunicado llegaron al extremo de decir que en la Corte Penal Internacional no habían tomado ninguna posición respecto del genocidio adelantado por Israel. Por favor, si una de las cosas más debatidas de las decisiones de la Corte Penal y del fiscal Karim Khan es que por un lado emitió una orden de captura a Putin por secuestro de niños en Ucrania. De esos niños no se conduelen, ¿no? Pero por otra parte, por asuntos de guerra y por su actuación militar en Gaza, también emitió una orden de captura contra Benjamín Netanyahu. Son tan imbéciles que verdaderamente son impresentables. Algún día tendremos que, para nuestro bien, haberlos tirado al foso del olvido en garras de la justicia, no en garras de la buena vida, la dolce vita con dineros robados, no, en garras de la justicia. Tamara Sujo, a propósito del tema de la Corte Penal Internacional, nos lee lo siguiente, o mejor dicho, les lee a ellos la siguiente cartilla, y es extremadamente importante. Recuerden que Tamara, junto a otros muy calificados juristas, han tenido una actividad importante en el caso de la Corte Penal. Aunque la estructura criminal encabezada por Nicolás inicia el proceso de denuncia del tratado para retirar a Venezuela de la Corte Penal Internacional, la investigación en curso continuará e incluso podrá investigar los crímenes cometidos hasta la fecha de su retiro efectivo, mientras aún formaba parte del Estatuto de Roma. La retirada no es retroactiva y no borra las posibles responsabilidades por los hechos ocurridos durante su membresía. Es decir, todo el horror cometido en el contexto electoral 2024 y 2025 e incluso todo lo que sucede en un año después de la denuncia podrá ser procesado por la Corte. El artículo 127 del Estatuto de Roma dice lo siguiente: el procedimiento para la denuncia del tratado por parte de un Estado parte indica que la denuncia se realiza mediante una notificación por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas y que sus efectos comienzan un año después de la notificación, a menos que se especifique una fecha posterior. El artículo también especifica que la denuncia no exime al Estado de sus obligaciones contraídas mientras era parte del Estatuto, incluidas las de carácter financiero, ni afecta a las investigaciones iniciadas antes de su entrada en vigor. A Nicolás Maduro y sus gángster asesinos y torturadores no lo salva nadie de la justicia. Además, Nicolás, ya te vas, le dijo Tamara Sujo. Cabum por eso. Cabum por eso, mi querida Tamara. Óiganme, fue lo mismo que hizo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como quiera, que comenzaron a perder todos los juicios en la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Entonces lo que hicieron fue como malandros. Bueno, entonces si tú vas juez a sentenciar en mi contra, entonces yo no te reconozco. Todos los bandidos son así, ¿eh? Miren lo que está pasando en España. Ahorita están tratando de llenar de autoridades la UCO, el órgano de investigaciones de la Guardia Civil Española, de puros afines a Pedro Sánchez para tratar de neutralizarla. ¿Y qué ocurrió? ¿De qué llenaron al Ministerio Público? ¿De qué llenaron al Poder Judicial? ¿De qué llenaron a los organismos de investigación? De puro esbirraje, unos con corbata y otros sin corbata. En el caso de los corbata, en el caso de los togas, juristas del horror. Y a cada cochino le llega su sábado para prestar
cuentas a la justicia. Aquí está, fíjense ustedes, Seir Mundaray, recordándonos de este que está aquí, que por cierto, andaba con un camuflaje parecido, ¿no? Que está con el fiscal militar. Porque uno de los casos que de reciente data no podemos olvidar es que de Ramo Verde, para obtener la libertad, porque tenían libreta de excarcelación, salieron hace unas cuantas semanas con 13 militares. Y hoy día no se puede, sino siendo benignos, decir que esos 13 militares fueron secuestrados. Siguen desaparecidos los presos políticos militares, pena cumplida, que salieron desde Ramo Verde, supuestamente para tribunales donde se les daría libertad. Poco a poco se va conociendo la verdad. Los responsables de esta desaparición son el fiscal militar Elías Plasencia Mondragón y el presidente de la Corte Marcial, José Daniel Monsalve Maldonado. Ellos solicitaron el traslado desde Ramo Verde y desde ahí se perdió el rastro de los 13 oficiales. Desde dentro lo señalan, son quienes planificaron y mantienen a este grupo desaparecido. Este y este otro que le está dando la mano al fiscal del horror, al fiscal de la dictadura, Tarek William Saab. Es la historia, amigas y amigos. En Provea dicen, la investigación sobre Venezuela continúa progresando de forma constante e independiente. La Fiscalía considera que, en las circunstancias actuales, porque esto es un comunicado de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, una vez que se supo que Jorge Rodríguez y todos los demás pegaron gritos, brincaron brinquitos y dijeron nos vamos de ahí rapidito. La Fiscalía considera que en las circunstancias actuales mantener una presencia en el país ya no constituye un uso eficiente de sus limitados recursos. A pesar del diálogo continuo con las autoridades desde 2021, no ha habido resultados tangibles o progresos en la adopción de reformas legales e institucionales necesarias para abordar los delitos del Estatuto de Roma. La Fiscalía ha notificado debidamente al gobierno con respecto a esta decisión. Es importante subrayar que el cierre de la oficina en Caracas no significa ninguna disminución en el compromiso de la Fiscalía de buscar la justicia para las víctimas de presuntos delitos dentro de la jurisdicción del tribunal. Nuestra investigación en esta situación permanece enfocada y activa, basada en el trabajo de nuestro dedicado equipo unificado, junto con nuestros socios y guiados como siempre por la evidencia y la ley. El comunicado de la Corte Penal Internacional. Ustedes pueden creer el colmo de los colmos, que entre las peticiones de Nicolás Maduro, óigame, a Donald Trump, no solamente estaba el que le quitaran de encima las ofertas de recompensas para quienes le sometieran a él, a Diosdado, a Vladimir, a un pocotón de gente más, a la justicia de Estados Unidos por el caso que recordaba en su entrevista a Fox la noche del martes el secretario de Estado Marco Rubio, que conjuga 3 graves causas: narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero. Sino que, además, échenle pichón, le pidió a Donald Trump que interviniera en la Corte Penal Internacional para que la investigación del caso Venezuela 1, que así se llama el expediente, de delitos graves contra los derechos humanos, quedara sin efecto. Pero yo les digo una cosa, hay que ser imbécil, y otra, Nicolás Maduro. Lamentablemente malo, malvado, complicado, y así de complicado como está él, por cuentas pendientes con la justicia, ha puesto de complicada la historia de resolución de este conflicto. Pero ustedes recuerdan qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esto fue lo que pasó. Aquí está DBTV. Trump cuando le preguntaron y Trump cuando respondió. Porque conocen todo perfectamente. Lo de derechos humanos, lo de los delitos electorales, todo perfectamente lo conocen ahí. Señor presidente, Maduro le ofreció dejar el poder y él dice, lo hará. Él lo hará. Golpe en el hombro a Pete Hegseth, que quiere meter en el candelero.
y freír su cabeza en aceite por presuntos crímenes de guerra. Y se retiró. A esta hora comparto con ustedes, amigas y amigos, el consejo de Metropolitan Real Estate Solutions. Venga. Vive el reto. Y todo lo que sueñas. En Olympus. Calidad de vida para los más exigentes. De la mano de los expertos. Conoce más. Solo Metropolitan. Be stress free. Be happy. Y a esta hora les recuerdo el número telefónico +1 407-256-0195 para que se conecten con el equipo vía WhatsApp, el equipo dirigido por nuestra querida amiga Alejandra Silva, y obtengan más información, no solamente de Olympus, sino de otros desarrollos que ustedes pueden aprovechar, bien sea por decisiones familiares o porque han decidido con algunos amigos, algunos socios, hacer alguna inversión que sea sólida, segura, rentable, en un tema tan importante respecto del mundo entero, desde Florida, como es el tema inmobiliario. Hay muchos más desarrollos que aprovechar y mucha información que pueden obtener, mucha guía, porque es la mano extendida para llevarlos a ustedes, a su familia, a sus aliados al éxito. La mano de Metropolitan Real Estate Solutions con la mejor experiencia, las mayores alianzas y la empatía única. Ahí tienen el código QR, escaneen, entren. Metropolitan Real Estate Solutions, be stress free, be happy.